Es un gusto poder estar con ustedes en esta hora y es parte de de la continuidad de los estudios que hemos estado teniendo. Y pues antes de iniciar, les voy a pedir que nos puedan acompañar con una corta oración para que Dios nos pueda seguir enseñando por medio de su palabra. Nuestro buen Dios y Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra, de estudiar y de aprender. Gracias porque tú has puesto en nuestros corazones el deseo de buscarte, el deseo de conocer más de ti y de lo que tú nos quieres enseñar en cada momento. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén y amén. Y dándole continuidad a los estudios que se han estado llevando, recordando que estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, y del verso 38 al 42, que nos habla acerca de la venganza. En el estudio anterior se desglosaron algunos aspectos muy importantes y muy relevantes, y quedaron en continuidad los ejemplos que pone Jesús en cuanto a estos aspectos, ¿verdad? Y el versículo que nos habla específicamente en esta hora es el versículo 39 de su segunda parte. Y las palabras de Jesús de la siguiente forma, que dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. El 40, y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. El 41, y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Los ejemplos que nosotros podemos ver acá y lo que Jesús está enseñando, no podemos decir, ¿verdad?, que Jesús quiere decir con las palabras no resistir al que es malo. A continuación pone 4 ejemplos y es importante considerarlos o ver esta frase. Si se prestan diversas interpretaciones, podríamos malinterpretar, o mediante estos ejemplos podríamos tener una mayor claridad. Cristo acá está pensando solamente en situaciones en las que los discípulos sufren personalmente el abuso. Sería un error interpretar las frases como que un policía no debe detener a un delincuente cuando éste intente cometer algún robo, o que un soldado no debe luchar contra la invasión de su país, o que un maestro de escuela no debe imponer orden en el aula, o que un creyente cualquiera no debe interponerse entre un atracador y su víctima e intentar impedir la violencia. Los ejemplos que Cristo pone en estos versos proceden de las costumbres normales de su época. Partiendo de ahí, creo que podemos entender y aplicarnos para poder aplicar a nosotros mismos estos ejemplos. Pero a nosotros pues nos pueden resultar un poco extraños porque son costumbres que posiblemente al día de hoy no conocemos o no podemos profundizar. Debemos ver más allá del ejemplo para poder entender los principios que establecen hoy en nuestro contexto social y para poder aplicarlos. Del primer ejemplo podemos destacar el aspecto de la violencia física. El primer ejemplo es el de la bofetada. Seguramente Jesús empieza aquí porque la ley de Talión solo contemplaba situaciones de violencia física. Pero sin duda, además de toda forma de violencia física, en esta frase debemos incluir también la violencia moral y la violencia psicológica. Quizás Cristo eligiese el golpe en la mejilla porque además de infringir dolor físico, en aquel entonces era un insulto muy fuerte que alguien le diera una bofetada o a alguien más. Al dirigirse a la mejilla derecha tendría que ser dado por medio del dorso de la mano derecha de quien propina ese acto, ¿verdad? Al no ser que se tratara de un zurdo. Los judíos creían que un golpe dado con el dorso, es decir, que con esta parte de la mano, era doblemente insultante. Se trata pues de un insulto más calculado y más ofensivo. Es por eso que se pone, o que Jesús utiliza este ejemplo, utiliza estas frases para poder dar a entender lo que Él quiere enseñarnos. Si alguien nos golpea, definitivamente nuestra reacción va a ser devolver el golpe. Sin duda yo creo que todos o la mayoría reaccionaríamos
de esta forma, ¿verdad? Esta reacción es siempre que sea justa y no es mala, pero puede producir grandes males en nosotros y seguramente nos ayudará al avance de la causa del Evangelio. Jesucristo nos pide pues que renunciemos conscientemente a ella. Las personas que nos han maltratado es alguien a quien el Señor quiere alcanzar con la salvación. Esto debe ser nuestra prioridad. Debemos estar dispuestos a recibir otra bofetada antes que vengarnos. Es muy interesante cómo nosotros podemos dar testimonio o dar fe de nuestro evangelio. Por medio de esto nosotros podemos ayudar o ser parte de que el evangelio sea proclamado. Volver la otra mejilla de una manera literal puede ser oportuno en determinadas ocasiones, pero sin duda lo que Cristo está apuntando es a la reacción de amor y de compasión, y no de rencor y de odio, con la que debemos responder al ofensor. Cuando Cristo fue golpeado por un soldado ante Anás, no se nos dice que volviera literalmente la otra mejilla, sino resistió al soldado y se limitó a hablarle con corrección y con dignidad. ¿Quién más claro para poder entender este ejemplo? Y le voy a mencionar la cita donde tenemos este gran ejemplo por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versos 22 y 23, que dice de la siguiente forma: Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Vean la respuesta que Jesús utilizó. De esta forma, Él dio lugar a lo que Él mismo había enseñado con anterioridad. El segundo de las ilustraciones en el sentido o lo que nos quiere enseñar es acerca del pleito. Cristo se imagina el pleito más ruin que se puede concebir, el que alguien aprende a fin de obligar al pobre a entregar su túnica. Pues se trata de una prenda interior o por medio del pago de una deuda. Algunas personas son capaces de llegar a este extremo en su persecución del pobre, anteponiendo sus propios derechos materiales a toda consideración de compasión y de humildad. Pero ¿cómo debe el discípulo pobre responder ante esta clase de persecuciones? ¿Entregando también su capa y su túnica o su túnica exterior? Esta es la túnica que la propia ley prohibía tomar en prenda sin devolverla antes del atardecer, porque era lo único que el pobre tenía para poder protegerse del frío. ¿Cómo puede el discípulo de Cristo hacer esto? ¿Cómo puede entregar gozosamente la túnica que le protege de las inclemencias del tiempo? Lo hace porque su maestro se lo está pidiendo, pero también porque cree en la providencia divina, es decir, tiene plena confianza en lo que Dios está haciendo, tiene plena confianza en los planes que Dios tiene para su vida. Dios ha prometido velar por él. Esto no es únicamente deducción, sino lo vemos en citas como Éxodo 22, 27. También vemos que Él tiene la capacidad de cumplir o de suplir nuestras necesidades con Mateo capítulo 6 versos 21 al 33, donde nos habla acerca de esto. Sobre todo porque Cristo, por su ejemplo y por su espíritu, le capacita para amar al que le persigue y devolver bien por mal. Esto lo enseñan también los discípulos, los apóstoles. En Romanos capítulo 12 vemos cómo en esta carta se explica que no debemos devolver o que contrarrestemos el mal con hacer el bien, ¿verdad? Y así podemos encontrar muchas otras citas que nos animan a nosotros a seguir estos consejos. No es solo cuestión de no resistir, sino de ir más lejos y ser más generosos con nuestros enemigos. No tenemos derecho a odiar a las personas que trata de quitarnos las posesiones. Nuestro corazón debería de llenarse de amor hacia tal persona y ese amor debiera revelarse en nuestras acciones. El discípulo fiel, lejos de entrar en litigio con su hermano o entrar en controversia, sufrirá hasta la confiscación de sus bienes más personales,
no así la gente del mundo. Nosotros estamos en un estamos en un lugar donde somos intermediarios entre el evangelio que nosotros profesamos y entre aquellas personas que aún no han sido alcanzadas. Y estos ejemplos que nosotros tenemos aquí nos dejan estas enseñanzas acerca de evitar el pleito. Estos dos ejemplos que pone principalmente la violencia física, evitar estos aspectos. Y así estaremos desarrollando los otros ejemplos para poder comprender aún mejor lo que el Señor nos quiere enseñar a través de estos versos. Y le dejo la palabra y el tiempo a Pastor Abdiel. Dios les bendiga y espero que podamos seguir aprendiendo. Dios les bendiga, amados hermanos, qué bueno poder seguir conversando con ustedes en esta noche. Damos gracias a Dios por este estudio que hemos hecho. Estamos casi llegando al final del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Pronto vamos a comenzar con el capítulo 6 porque la idea es conversar y tener este tiempo de estudio, de reflexión de lo que es el Sermón del Monte. En este libro que hemos estudiado, el título que le pone el autor es Seréis perfectos, ¿verdad? Y en el otro capítulo que vamos a comenzar, capítulo 6, habla específicamente del reino, es por lo menos el título. Hemos estado viendo estas cuatro ejemplos que el Señor da acerca de nuestra interacción como cristianos ante distintos escenarios sociales. Ya nos presentaba Pastor Bernabé el asunto de la violencia, también el asunto de los pleitos que se dan, y ahora nos toca hablar de un tercer ejemplo, y el título que debemos decir es un ejemplo o una obligación militar. Una de las costumbres más molestas en el mundo antiguo era la prepotencia de las autoridades imperiales, porque tenían poderes en muchos aspectos, especialmente lo que es conocido como el poder de requisa o el poder de revisión o de hacer muchas cosas. Ellos podían obligar a los ciudadanos de un país, por ejemplo, a ocupar o prestar un servicio obligatorio en diferentes menesteres, en diferentes cosas. Un buen ejemplo bíblico lo encontramos allá en Mateo 27 y 32, donde el soldado romano podía requisar, obligan, por ejemplo, a una persona a cargar la cruz de Jesús. El ejemplo básico que estamos mencionando acá en el capítulo 5, verso 41, que nos provoca este pensamiento, dice que un soldado podía requisar el animal de cualquier persona para llevar su equipaje, es decir, podía ponerle la carga a un animal o a la misma persona a asistirle en diferentes cosas y en diferentes situaciones. Un comentarista dice: Palestina era un país ocupado. En cualquier momento el judío podía sentir sobre su hombro el toque de la lanza de un soldado romano, y con eso sabía que su obligación era servir al soldado en todo lo que él le pidiera o solicitara, aun cuando la tarea fuera humillante. Como les decía hace un momento, un buen ejemplo bíblico es cuando Simón de Cirene es obligado por los soldados romanos a llevar la cruz de Cristo. Así lo menciona Mateo 27, 32. La reacción normal de la gente ante estas interrupciones molestas tiene que haber sido de amargura, de ira, de cólera, de enojo. Y cada vez que eran obligados a prestar servicio obligatorio era una nueva humillación, una nueva evidencia de la injusticia de la ocupación imperial. Y estas tres dinámicas, que las que habló el pastor Bernabé y ahora me toca hablar a mí, ponían en la reacción, era realmente desubicar al que estaba en una situación de prepotencia o de superioridad o exigiendo algo, como en el caso de aquel que podía golpear a otro en el rostro, en el caso de aquel que podía pedir porque había prestado la capa de otro,
y en este caso obligar a llevar la carga. Esto de alguna manera era incómodo, era pues todos nosotros ante las injusticias que vemos a nuestro alrededor, siempre provoca enojo, ira y algunas cosas muy molestas dentro de nosotros. Lógicamente buscaban maneras de evitar esta clase de servicio, es decir, todos evitaban poder ser puestos en esta situación. Es del todo posible que no experimentaran deseos conscientes de venganza contra el soldado en cuestión, es decir, que les diera como rabia, algún día no voy a estar así, pero Jesús ve que los sentimientos de animosidad que brotan de su interior tienen las mismas raíces de venganza. Tal vez no quería vengarse, pero esa molestia, esa incomodidad era muy difícil de superar. Y es que a veces nosotros nos encontramos en distintos escenarios donde somos producto de injusticia de otros y realmente nos molesta, y lo que menos debería de existir en nosotros es una intención de vengarnos, de desquitarnos, de cuando yo esté allí. Eso no es lo que Jesús está fomentando. Jesús está fomentando algo completamente diferente. Él dice, no deben reaccionar así le dice a sus discípulos, sino con amabilidad y buen ánimo, ofreciéndose para hacer más de lo pedido. Es decir, desempeñar con toda gracia y con todo amor las tareas que se nos ponen, aun cuando parecieran injustas, aun cuando nos hacen sentir incómodos, poder hacerlo de una manera en que refleje al otro que lo que hay dentro de nosotros no es venganza ni ira, sino la bondad de Dios. Algunos comentaristas proponen, a la luz de las palabras de Jesús, que 1 milla es la distancia máxima establecida por las autoridades romanas en caso de un servicio obligatorio. Sea como fuere, está de más decir que ni en este ejemplo ni en los demás Cristo está diciendo que hay que ir estrictamente 2 millas nada más, sino es un ejemplo de que estamos dispuestos a hacer lo necesario con tal de estar en paz, en armonía, así sea 1 o sean 2 millas o posiblemente más. En todo caso, lo importante o lo que resalta, lo que Jesús quiere resaltar acá es el amor manifestado de una manera espontánea en actos de generosidad, aún sobre aquel que está oprimiendo. En vez de desear venganza, dice, deben responder con generosidad, con entrega y servicio. Eso nos haría vivir en un mundo más amable y eso provocaría algo diferente. En una oportunidad escuché la ilustración de la casa de los 1000 espejos y resulta que habían dos perritos. Un perro que era muy enojado, muy bravo, entró a esta casa y empezó a ladrar, a gritar, y él sentía que habían muchos perros ahí bravos y salió ahí todo corriendo, ofuscado, y le dice a otro, ahí solo hay perros bravos, todos querían atacarme. Y luego entra un perrito así de esos muy tranquilos, juguetones y brincando y jugando, y sale diciendo, no es cierto, ahí todos están contentos, y resulta que era una casa de espejos. Muchas veces las circunstancias y el enojo, la ira que vemos frente de nosotros no es más que un reflejo de lo que nosotros estamos haciendo. Jesús nos invita a no reaccionar de una manera violenta, impulsiva, ante las adversidades, sino, como repito, y ya se los dije una vez y lo repito ahora, con generosidad, con entrega y con servicio. Eso es la cultura del reino que Jesús está enseñando en estos pasajes, y vamos a aprender otras cosas más. Toca a Pastor Eliseo continuar con la siguiente parte. Que Dios les bendiga, que tengan muy buena noche. Bajo el tema de la venganza, qué bueno poder asumir esta responsabilidad de poder llevar un estudio con nuestros hermanos y haber visto varias cosas sobre el tema. Es relevante para la época de hoy. La intención de Jesús era enseñarles a sus oyentes, como también lo es el día de hoy, la forma como debemos actuar
en base a la palabra de Dios. Qué importante saber que en el Antiguo Testamento pues se daban todas las formas de venganza, y dentro de ella el deseo de Dios es que debemos responder con generosidad y entrega y sacrificio a las personas que de alguna manera necesitan de nosotros y ven nuestra actitud como creyentes. En esta oportunidad vamos a hablar de una cuarta cosa que tiene que ver con el tema de la venganza, que tiene que ser peticiones y préstamos. El verso 42 lo expresa, lo da a conocer. En todos estos ejemplos, la reacción natural de la gente es de resistirse un sentimiento de rebeldía y también protesta. Surge también dentro de nosotros y nos conduce a decir no. Siempre que alguien se acerca y quiera una ayuda, nuestra intención siempre va a ser no. Lo mismo es cierto aún en los casos más leves de ofensa o molestia. Solemos asociar la idea de venganza con situaciones de gran injusticias, como las guerras, los asesinatos, las violaciones, y las pequeñas molestias. En muchos casos recibimos al mendigo como un estorbo, aquel que se acerca, aquel que pide, aquel que quiere una orientación. Fácilmente lo rechazamos y pensamos que la limosna es dinero derrochado, o vemos también al solicitante como a un personaje despreciable, porque tememos que nunca vayamos a volver a ver lo que dejamos prestado o le dimos y eso se perdió. No brotan en nosotros sentimientos negativos que, si lo pensáramos bien, no son sino manifestaciones menores del mismo espíritu que inspira la venganza en sus formas más sangrientas. Qué interesante poder reconocer este párrafo que nos puede ayudar a este asunto. Son situaciones triviales en las que se revela la miseria que hay realmente en el corazón humano o en nuestro corazón. Situaciones en las que damos la espalda a la gente, buscamos maneras elegantes de eludir el compromiso y manifestaciones de pequeños brotes de rechazo a nuestro prójimo. Realmente son de tanta importancia nuestras posesiones, no tiene que importarnos más la persona necesitada, o sea, nos volvemos muy egoístas en este caso. Y en todo caso no pertenece a Cristo aquello que nos pide que demos, sino siempre decimos es lo mío, ¿no? Si damos a quien nos pide, no de mala gana, sino con generosidad y amabilidad, quién sabe si nuestra acción no tocará el corazón del otro y nos dará la oportunidad de compartir el Evangelio en el ambiente de amor de Cristo derramado en nosotros. Y qué bueno poder ayudar, qué bueno poder ser dócil al mensaje y poder compartir con otros. En cambio, si una persona tiene auténtica necesidad, nuestro testimonio evangelístico encontrará unos oídos escépticos si no somos capaces de darle, juntamente con una manifestación generosa del amor práctico que vemos en Cristo Jesús. Antes de dejar estos ejemplos, quizás debemos añadir que Cristo presupone que los entenderemos con una buena dosis de sentido común, y esto es bien importante, o al menos teniendo en cuenta otros principios éticos igualmente importantes. Por ejemplo, no hemos de dar a cualquiera persona absolutamente todo lo que nos pide. Si nos pide algo que no es nuestro, no se lo daremos. Si pide algo que es perjudicial para su salud o su salvación, tampoco. Así lo dice Mateo capítulo 7, 9 al 10. Muchos mendigos de hoy buscan dinero para drogas o para el alcohol, y si tenemos oportunidad seremos sabios si antes de darle dinero les ofrecemos comida o quizás un hospedaje. La intención de Cristo no es el de enredarnos en nuestros legalismos, sino la de denunciar en nosotros las raíces de pecado cuya existencia ignoramos. Quiere liberarnos de nuestros pequeños egoísmos que
de alguna manera está en nosotros para que podamos ver al prójimo con los ojos de Dios. Esta parte es muy importante, mis hermanos, para poder vivir esta vida en este mundo. Tenemos que recordar que la vida cristiana no es realmente 2 horas de culto. Esa parte quizás sea la más fácil. Es toda una vida en el camino, en la casa, con el vecino, y todo eso implica entonces una gran tarea, una gran responsabilidad. Con estos ejemplos parece como que si Cristo se hubiera alejado bastante del tema original, la renuncia a tomar represalias, pero como en los otros casos, en este capítulo quiere hacernos ver que los tentáculos de la ley correctamente interpretadas llegan muy lejos. Todos reaccionamos, aguijoneamos como por un hondo sentido de derecho cuando creemos lesionados nuestros intereses. Pero dice el Señor, no debemos resistir, sino dejar la causa en manos de Dios y buscar el bien de quien nos ha ofendido. Y por si pensamos que nunca tomaríamos represalias violentas, pone ejemplos variados para mostrar lo lejos que estamos de vivir en el amor y la misericordia de Dios. El Señor Jesucristo prohíbe todo lo que sea semejante a un espíritu implacable y vengativo. Lo que Dios, el Hijo, no quiere es que nosotros seamos vengativos, o tomemos la venganza por nuestras manos. Eso es lo que está tratando de decir. Queremos entonces hoy cerrar este tema con el ejemplo supremo. Es bien importante. Recordemos en esta noche quién es el que nos pide que renunciemos a la venganza. No estamos contemplando una ley impersonal y fría, sino el mandamiento de alguien que puso su vida por nosotros y nos dio un ejemplo vivo de aquello que ahora nos exige en su palabra. Cristo nunca nos pide sacrificio que Él mismo no haya soportado. El que nos dice que nos devolvamos los golpes fue herido en una mejilla sin oponer resistencia. Es importante leerles Juan capítulo 18, 22. Dije así: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada, diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Y qué importante esa noche de prisión, esa noche cuando Jesús fue llevado al patio para ser interrogado, uno de los alguaciles le pegó una bofetada. Entonces Jesús no respondió con malicia o no respondió con palabras obscenas, sino más bien percibió el golpe. Entonces, el que nos pide que entreguemos las túnicas a quien nos la pide, vio cómo los soldados romanos le quitaron la suya, y todo por amor a nosotros. ¿Cómo pues podemos negarnos a seguir su ejemplo? No reaccionaremos indignados ante sus exigencias antes de considerar que Él mismo se sometió a ellas. Eso es muy impactante en la vida de Jesús, el Hijo de Dios, dando todo por nosotros, capaz de poner una mejilla y luego poner la otra. ¿Cómo pues podemos negarnos a seguir su ejemplo? No reaccionaremos indignados ante sus exigencias antes de considerar que Él mismo se sometió a ellos. Pero además, consideremos que Él nos pide que perdonemos a nuestros enemigos. Es quien perdonó también a los suyos, y que en aquellos enemigos nos encontramos nosotros. Usted estaba ahí, yo estaba ahí también dentro de los enemigos de Jesús. Entonces esa parte es bien importante. El que nos pide que miremos con amor a aquellos quienes en la carne contemplarían con odio y rencor, es quien nos miró con amor aun cuando éramos enemigos. Así lo dice Romanos 5:8. Siendo enemigos, Dios nos vio a nosotros y nos amó tanto que entregó su vida por nosotros. El que nos pide que desterremos la venganza es quien ha perdonado al precio de su propia vida.
todos nuestros agravios, ¿cómo podemos negárselo? Así que qué importante haber tocado este tema de venganza. Mi hermano y también nosotros, puede ser que en el caminar de la vida surge algún problema, o quizás esté viendo algún problema en su hogar, en su iglesia, en el trabajo, o donde quiera que usted se desenvuelve. Puede ser que en el pensamiento en algún momento haya ocurrido: hoy sí me voy a vengar, hoy voy a aprovechar este momento. Pero la clase de hoy es, deje la venganza al Señor. Él sabe cómo pagar y paga muy bien. Así que no se manche la mano, no manche sus pensamientos, sino más bien que Dios nos ayude cuando tengamos esos tropiezos en la vida, de cómo actuar ante nuestros hermanos, nuestros enemigos, y cómo vamos a reaccionar como creyentes. Así que en esta noche esperamos que la lección haya sido una bendición para su vida como también para nosotros. Queremos orar en esta oportunidad. Padre, en esta hora venimos ante ti agradecidos por tanta bondad. Y mi Dios, gracias por el tema tocado. Vivimos en una sociedad, en un mundo difícil, donde la vida diaria tiene riesgos de tropezarnos con personas, Señor, de mal carácter, de mala fe. Puede ser que en algún momento podamos haber caído en este asunto de la venganza. Pero en esta oportunidad queremos orientarnos en tu palabra. Y el mensaje, Señor, es dejar la venganza a ti, porque tú tienes cuidado de tus hijos. En esta noche, mi Dios, gracias por la lección presentada por mis hermanos y mi persona, y deseamos salir hoy, Señor, de aquí con una mente transformada y de una manera de actuar diferente. Y alabamos, mi Dios, por cada persona que nos escucha. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, queremos decirles que somos Eclesia, Pastores Unidos de San Juan Zacatepeques, que cada semana llevamos un mensaje para su vida. Esperamos que lo aprovechemos mientras tengamos la oportunidad. Y este tema de Mateo, o el Sermón del Monte, ha llevado ya un buen tiempo. Esperamos ir aprovechando lo que aún falta en los capítulos 6 y 7. Así que bendiciones a todos. Dios les bendiga. Feliz noche.